Y muy buenas noches, gracias a todos por estar ahí. Y una noche más, aquí estamos compartiendo nuestros conocimientos, compartiendo y creando ese lazo de unión con esa energía maravillosa que no es otra que la energía del amor, ¿no? La del amor, el agradecimiento, la energía cuántica, pero bueno, vamos a enfocarlo dentro de la energía del amor, ¿no? Y sobre todo hoy vamos a tener un programa totalmente mágico, ¿no? Hay veces que las emociones, las intenciones, la energía de amor que le ponemos a las cosas hace que el universo empiece a funcionar y cuando estamos atentos a las determinadas señales o el universo recoge nuestras intenciones desde esa energía pura que hay en nuestro corazón, las señales ocurren y las circunstancias también. Así que muy buenas noches, Luz, Muy bienvenida. buenas, gracias. Y buenas noches, Javier. Buenas Muchísimas noches. gracias y bienvenido. Y Antonio, te vemos solamente el pelo que ya me gustaría a mí que se me viera igual. Juan, estoy yo con el tema ahora saludo, Juan, no te preocupes. Sí, vale, muy bien, pues adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesantísimo. Ya sabéis que la intención de este programa, de lunes a jueves, es compartir conocimientos con grandes personas y profesionales, conocimientos para que sirvan a nivel mundial en este proceso que todos más o menos estamos viviendo y teniendo, ¿no? Este proceso acompañando al proceso también de la naturaleza que en estos momentos está teniendo la Madre Tierra y este proceso personal que se está produciendo también a nosotros y este cambio yo creo que también dimensional, ¿no? A nivel personal, a nivel social y a nivel de la Tierra, ¿no? Por eso todo lo que estamos transmitiendo y compartiendo seguro que a todos ustedes les sirve. Y hoy vamos a hablar de algo interesantísimo, las terapias alternativas en la psicoterapia, ¿no? Hay personas de que no saben qué son las terapias alternativas, hay personas que todavía saben menos qué es la psicoterapia, hasta inclusive creo que tal vez la psicoterapia pues eh, tiene no sé, una serie de miedos, ¿no? O sea, me voy a ir al psicoterapeuta o me van a hacer psicoterapia y es que estoy medio loco o medio loca o es que estoy de los nervios y no es así, ¿no? Vamos a darle esa luz, como luz, vamos a darle esa luz para que la gente no solamente sepa lo que es, sino que también pierda los miedos y pueda utilizarlo, ¿no? Tanto en las terapias alternativas como la psicoterapia. Ahora sí que se te ve bien, Antonio. Ahora sí. Ahora sí, ya, bueno, ya he hecho todo el proceso que tenía que hacer, Juan. Muy bien, maravilloso. Bueno, pues Luz, si te parece bien, como hay gente que te conoce y te siente, pero hay otra gente que no te conoce, pero te va a sentir a partir de hoy, me gustaría que te presentaras. Bueno, mi nombre de iniciada como gurú hinduista es Luz Gurumay, Vaya Avatar Luz Gurumay. Soy, antes que nada, soy psicóloga y por eso estoy en este programa hablando sobre psicoterapia. Así que me dedico a dar consultas, a veces online, y por suerte tengo gente de muchas partes del mundo en varios idiomas, y utilizo muchas de las técnicas que conocí y de las terapias alternativas para beneficiar estos procesos psicoterapéuticos y que los pacientes puedan salir adelante mucho más rápido. Qué bien. Y Javier, querido Javier, bueno, pues aunque a ti ya te han oído algunas personas, pero en otros programas, pero me gustaría que también hoy, esta noche, te presentaras. Muy bien, yo soy Javier Santos, soy psicoterapeuta. Siempre digo que tengo la grandísima suerte de estar acompañado por mi maestra, Luz Gurumey, y luego tengo que mencionar a que es nuestro Mahatma Krishnahanda Brahmachari, de los cuales, aunque yo empecé por psicoterapia, yo he ido luego hacia ese lado del alma. Y por eso también estoy aquí, porque de alguna forma mi focalización a la hora de dar una terapia es unir tanto, digamos, cielo con tierra, unir un poco
los 4, digo yo, cuerpos, el físico, el emocional, el mental y el álmico, porque realmente, según veremos y según he explicado en otras veces, queda siempre, de alguna forma, la intención de alinearlos para estar en buen estado de salud. Sí. Pues una vez hechas las presentaciones, yo voy directamente ya a una de las preguntas principales, que ¿qué es la psicoterapia? Para que la gente ya entienda de qué estamos hablando. Cualquiera de los dos puede contestar, ¿eh? O los dos. Javi es mi amigo, porque los dos somos maestros de los dos, entonces no se puede decir que yo sea tu maestra. En este momento creo que los dos aprendemos de los dos. Así que, ¿qué te parece si contamos un poco de qué se trata la psicoterapia? Vamos a ello. Desde el lado de la psicología, empieza tú y yo luego desde la psicoterapia, si te parece. Está todo, en realidad está todo englobado. Cuando uno estudia psicoterapia, estudia todos los funcionamientos de la mente, estudia los distintos momentos de la vida, la niñez, la adolescencia, la edad adulta y también la vejez, que en realidad en Argentina se llama la tercera edad, no sé cómo será en España. Y a través de estos procesos evolutivos, qué es lo que va pasando en cada etapa, qué es lo que se podría llamar que está dentro de la salud, cuáles son las crisis posibles y cuándo uno necesita hacer una consulta. Cuando algo se desborda y se va completamente de las manos y ya no lo sabemos gestionar, porque crisis tenemos todos y siempre vamos a tener, y no hay ninguna persona en este mundo que no pase por altibajos y por situaciones de cambio que le producen algún tipo de ansiedad. Cuando toda esa ansiedad y toda esa crisis no se puede manejar, entra en un proceso de angustia. Esa angustia se puede manifestar como verdaderamente la sensación de angustia, se puede manifestar como una sensación de ansiedad, de ahogo, de que no sé qué hacer, confusión, o puede ir al cuerpo físico. Cuando esto pasa, la persona suele consultar. En general sería bueno que busque ayuda, y no solo de un médico tradicional o de un psiquiatra que le den medicinas. Esto no pasa por taparlo con medicinas y no pasa por ir solamente a un médico que trate el síntoma físico. Hay que ver de dónde surgió y por qué se desbordaron todas estas emociones. Si uno llega a consultar con un psicólogo o un psicoterapeuta, que es muy parecido, los psicólogos hacen psicoterapia, pues comienza un proceso en el cual se hace un trabajo para descubrir qué es lo que había y por qué este desborde y volver a una situación equilibrada, donde la persona ya logra manejar sus emociones delante a este tipo de crisis. Javi. Perfecto. Desde el mundo de vista tradicional de la psicología se miraba solamente a lo que era, digamos, el efecto. Nosotros, al tener otro tipo de, digamos, de posibilidades, voy a decir, porque al final todas las terapias son buenas, lo único que hay que de alguna forma sentir cuál es la más adecuada para ti. En este caso, como paciente, hay una vocecita interna que nos dice, bueno, pues estoy más a gusto, estoy menos a gusto con esta persona, y es básicamente porque de alguna forma, como en física cuántica se dice, todo es energía, de alguna forma esa energía fluye. Desde el punto de vista de la psicoterapia, a mí me gusta de alguna forma indicar que al ser todo una onda, en alguno de los 4 cuerpos, el físico, el emocional, el mental y el álmico, queda esa energía residual que es la que nos impide volver a nuestro estado de salud adecuado. No es tanto como pretender de alguna forma sanar a nadie, sino de alguna forma que hacer consciente el momento en el cual tuviste ese evento, voy a llamar ese evento, que es el que te desequilibró. Una vez que tú sabes que en ese momento has tenido un tipo de actuación, un tipo de actuación tipo de supervivencia, tú puedes luego tomar una alternativa a esa conducta. Y básicamente esto es lo que desde la psicoterapia intentamos acompañar con una u otra técnica, a dar cabida a que la persona sepa realmente cuál ha sido el origen del problema y a partir de ahí darse cuenta que no ha sido nada más que un momento en el cual tuviste que tomar una decisión, pero que no eras capaz de tomar nada más que la de supervivencia y a partir de ahora puedes tomar una alternativa
libremente, por decirlo así, no condicionada, como fue en el primer caso. Sí, entonces, la psicoterapia tiene un proceso, ¿no? O sea, La psicoterapia es un proceso. Cuando una es un persona proceso. llega a una consulta y viene con ataques de pánico, viene con ansiedad, uno no puede decirle que en 2 días se le va a pasar. Podemos darle herramientas para que ese síntoma se baje, sea más tolerable, pero para que se vaya y no aparezca, tiene que ser un proceso que dura varios meses. Se llama psicoterapia en general a un proceso que es corto. Se llama una psicología o una consulta terapéutica si ya dura más de 1 año. En realidad lo que significa psicoterapia es el proceso de varios meses por el cual la persona llega realmente a sanar. Y después están las psicoterapias breves, que son las que duran alrededor de solo 3 meses, en las cuales simplemente se va directamente al síntoma. Uno baja el síntoma, ya no desaparecen los ataques de pánico y sigue su proceso en la vida. Ahora, eso no indica que el síntoma no vuelva otra vez, porque no se trabaja cuál es el verdadero motivo por el cual ese síntoma surgió. Por eso sería el origen, ¿no? El origen, por eso Javier decía cuál es verdaderamente el origen de lo que está pasando, que muchas veces el tema funciona así. Neurológicamente hay cosas que nuestra cabeza y nuestra mente soporta y otras que no. Van siendo distintas de acuerdo a la crianza de persona a persona. Entonces hay un evento que para mí puede ser una tontería y para otro puede ser desencadenante de un miedo absoluto. Entonces, ¿qué pasa si para mí yo estoy dentro de ese miedo absoluto? Pasa que distintas funciones neurológicas están liberando diferentes hormonas que ponen al cuerpo en tensión, en alerta, como dice Javier. Entonces ya estando el cuerpo en alerta, yo ya no estoy totalmente clara, porque mis funciones cognitivas, las funciones que cotidianamente llevo adelante, como pensar, hablar, recordar, empiezan a estar un poco trastornadas y entro en un estado de confusión, lo cual ya impide que yo pueda pensar normalmente en la situación de crisis en la que estoy y que pueda entonces gestionarla con claridad y tomando decisiones oportunas. Esto es lo que produce que se la líe cada vez más y que llega un momento donde ya la confusión y la sensación es tal que ya ni siquiera sé de dónde vino. ¿Por qué yo me estoy sintiendo así? ¿Por qué me estoy sintiendo confusa? ¿Por qué no estoy clara? ¿Por qué no sé resolver esta situación? ¿Por qué siento esta presión tan grande? ¿De dónde viene? Y ese es el origen. Y eso no se descubre en un día, se descubre en un proceso de varios meses. Y cuando se descubre, muchas veces es sanador inmediatamente, pero muchas veces hay que trabajarlo, porque si una persona descubre un abuso en la infancia, si una persona tiene un recuerdo de algún tipo de memoria, de algún evento muy, muy angustiante de pequeño, pues hay que empezar a trabajar eso. Lo que sucede en su vida presente, inmediatamente va a estar bien, pero hay que trabajar lo que pasó antes, que es el verdadero desencadenante de todo el proceso de angustia. Claro, y además yo me imagino que durante el proceso la propia persona tiene su propio proceso, ¿no? Claro, igual el proceso no significa que está mal hasta el último día, va haciendo cambios y van pasando cosas hasta que finalmente uno puede decir, bueno, la persona sola se da cuenta. El psicólogo, a mí me pasa como psicóloga que yo ya sé, esto termina, y la otra persona ya también. Entonces es como, entre los dos estamos ahí describiéndonos y sabemos exactamente cuándo es el último día. No hace falta que uno venga a decir no vengo más, ni que el otro le diga, bueno, ya está, terminamos. Y el paciente te dice, no, quiero venir. No, eso no sucede. Sí, sí. Entonces tenemos que eliminar la creencia de que al psicoterapeuta va la persona que está loco o loca, ¿no? Sí. Eliminamos esa creencia. Sí, porque en general son por lo que más se debería consultar y por lo que más se consulta se llaman crisis vitales, que son los momentos de mayor cambio de las personas. Te echan de un trabajo, te divorciaste, la muerte de un papá o de una mamá, situaciones que cambian de repente la vida de una persona y que entonces este cambio produce tal liberación de hormonas que la mente no logra gestionarlo, no lo logra procesar, necesita muchos meses. Y en ese proceso es donde el psicoterapeuta, el psicólogo acompaña. Antonio, ¿quieres hacer alguna pregunta? Bueno, Juan, al hilo de lo que tú decías, yo recuerdo que la primera vez que yo fui a un psicólogo, que fue hace 50 años, o por ahí, ¿no? O sea, imagínate
si ahora se hace ese comentario de que está loco la persona que eso, pues imagínate hace 50 años, ¿no? O sea, que era increíble, ¿no? Bueno, con lo cual creo que eso es un mito que hay que un mito que hay que desterrar de alguna manera y que afortunadamente cada día que pasa más personas son conscientes de que uno va al psicoterapeuta o va al psicólogo, igual que va al podólogo, igual que va a cortarse el pelo, porque en definitiva lo que se trata es de mejorar nuestra vida, ¿no? Yo, si me permitís, diría una cosa que creo que puede ser importante, que es la siguiente. Es decir, muchas veces uno no va a un profesional porque piensa que es caro o porque piensa que cuesta mucho dinero. Pero yo hago la gestión un poco la inversa. Es decir, lo caro es no ir. No sé si lo caro es no ir. Es igual que con implantar un sistema de calidad en una empresa, ¿no? Dicen que es caro, ¿no? No, perdona, lo caro es no hacerlo. Pues creo que con eso va a ser exactamente lo mismo. Muy interesante, efectivamente. Antes, Luz, has estado hablando de las crisis vitales. ¿Concretamos un poquito más qué son las crisis vitales para que la gente las identifique? Los cambios que tienen que ver con la evolución y la maduración y los cambios que vienen de repente. Por ejemplo, se termina el colegio y quiere ir a la universidad y el chico está completamente confuso, eso es una crisis vital, un cambio evolutivo. Se termina el kinder y se pasa a primaria, se termina primaria y se pasa a secundaria. Esos son cambios evolutivos que producen una adaptación. Ahora, ¿a qué viene? Viene toda la incerteza de qué va a pasar. Esos son crisis vitales que pueden llevar a una angustia tal que no se puede gestionar. Después, en la edad adulta, una crisis vital y un cambio puede ser el matrimonio, el día del casamiento, y puede ser el día del divorcio, puede ser el nacimiento de un hijo, puede ser un nuevo trabajo, o puede ser que te echaron de ese trabajo. Esas cosas, esos cambios repentinos en donde uno pasa de un estado al otro, pueden producir crisis, y se le dice crisis vitales porque están en la vida de todo el mundo. Están en la vida de todos. Todos pasamos del kinder al primario, del primario al secundario, del secundario a la universidad. Yo entré y primero estudié comercio exterior y entré después en una crisis total porque me daba cuenta de que me aburría hasta que entendí que tenía que estudiar algo que me encantase para que toda la vida estuviese apasionada con lo que estaba haciendo. Y esa fue mi crisis, en donde tuve que arreglar mi cerebro para entender que no tenía que seguir en funcionamiento automático como en el colegio, donde lo hacía por rutina y porque había que hacerlo, sino que me tenía que enganchar en lo que estaba estudiando y no solo pasar materias. Así que esas son las famosas crisis vitales. Qué interesantísimo. Y creo que, Javier, tuviste varias de estas, ¿verdad? De estos talentos. Unas cuantas. Creo que al fin y al cabo es ley de vida. Realmente, si nos fijamos, estamos siempre en evolución. El problema es cuando nos estancamos. Es ahí cuando realmente hay un momento en la vida, por decirlo así, que entramos en una crisis de no querer avanzar. Una de las cosas más importantes, sobre todo en las mujeres, es que cogen y quieren, cuando crean una familia, se desviven por los hijos y se olvidan de ellos. Eso a la larga suele dar una crisis importante porque se han olvidado de la persona más importante de su vida, que son ellas mismas. Está claro que el rol ha cambiado, porque estos son roles al final, pero no podemos descuidar una parte de nosotros. Otra parte de las crisis vitales suelen ser cuando nosotros creemos tener el control de nuestra vida. Y la vida nos demuestra que hay un cambio necesario que dar. Y mucha de la gente no se adapta al cambio. Es más, esa resistencia que te impide ir hacia el nuevo estadio es realmente lo que te está dando una crisis mayor. Entender que nuestro cerebro necesita de alguna forma a veces un acompañante que te diga desde fuera, desde donde no exista la emoción interna, porque esto creo que es lo más importante desde la psicoterapia, desde donde podemos acompañar, porque nosotros lo vemos no como una enfermedad, obviamente, como decía Antonio, sino lo estamos viendo como procesos evolutivos y procesos que las personas tienen, en los cuales sí, se desencadenan unas neuronas, una interacción entre neuronas que da unas reacciones químicas, etc., etc., pero realmente al final todo parte desde un evento externo o un pensamiento interno. Vamos a ver cuál es el origen. Vamos a ir a ver qué es lo que desencadena tu angustia, tu rabia, tu inseguridad, y a partir de ahí darte las herramientas, darte las pautas para que tú puedas coger el poder en tus manos y decir, ok, voy a dejar de culpar
cosas externas, a terceras personas, a la situación de la vida, y me responsabilizo. Cuando tú te responsabilizas ya coges el poder, porque cuando tú dices, ok, yo soy el responsable, bien por acción o bien por omisión, de estar en donde me encuentro, realmente ahí ya tienes el poder para cambiar tu vida. Y esta es una de las cosas que normalmente nadie, por lo menos a mí, nadie me enseñó. Cuando te enseñan eso, es un proceso. Por eso estamos diciendo que necesitas un proceso de enfrentarte a tus miedos cara a cara. Y cuando ves el miedo cara a cara, de entrada, que no hay peor cosa que mirarme a mí mismo. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Bueno, pues al final es un proceso evolutivo en ese sentido. Entonces podríamos decir que una crisis vital, si la aprovechamos, podría ser un avance a mejor para nosotros, ¿no? Claro, estaba escuchando a Javier y me venían las ganas de decir que en realidad la crisis vital es una oportunidad de sacarnos de nuestros verdaderos deseos. Si me casé y entré en crisis y no lo sé gestionar, estaba en mi deseo en ese matrimonio, lo estoy llevando de la manera que yo quería. Está el deseo, y el deseo es una de las cosas más difíciles para todos los seres humanos de ver y de aceptar. Porque al aceptarlo como es mi deseo, seguramente estoy rompiendo con lo que me inculcaron en mi crianza, con mi cultura y con toda una serie de creencias que yo considero que son aceptadas por el exterior. Y es ahí donde entro en crisis. Muchísimas gracias. Javier, ¿la psicoterapia también puede ser cuántica? Bueno, de hecho yo en este caso lo que tengo de alguna forma el copyright es de eso, psicoterapia cuántica, porque gracias a los estudios en neurociencia realmente se ha visto que la longitud de onda de los sentimientos es diferente. Y a mí eso me permitió de alguna forma hacer una clasificación de los sentimientos desde la física cuántica. Por eso yo llamo psicoterapia y cuántica. Por un lado, psicoterapia es todo proceso que te permite un cambio de sentimientos, cambios de actitudes, cambios de creencias, y cuántico basándome en esto, en la división que hago de los sentimientos, que por un lado estarían los que no tienen vibración, que sería la indiferencia, y por otro lado los sentimientos con vibración, que digo son afines al alma, el amor, la paz, la tranquilidad, la felicidad, la aceptación. Esta es la base. Nunca nos acordamos, pero lo acaba de decir Luz. La aceptación es el sentimiento más importante para, de alguna forma, avanzar. Y por el otro lado tenemos los sentimientos no afines al alma, que son el miedo, el odio, la rabia, la tristeza, la intranquilidad. Si te das cuenta, cuando nosotros estamos en un momento en el cual sentimos angustia, miedo, dolor y demás, estamos pendientes de alguna forma en el inconsciente de lo que nos sucedió en el pasado y mirando las alternativas del futuro para poder de alguna forma tranquilizarnos. Esa vibración, que son vibraciones muy bajas con una onda muy lenta y muy ancha, tiene que pasar a la indiferencia. Esto es como decir, tenemos que pasar desde los números rojos de la cuenta bancaria hasta el cero para luego volver a estar en superávit. Pero aquí es un triángulo, no es algo longitudinal, según mi división, porque vamos desde, digamos, los sentimientos no afines al alma con una vibración. No digo ni buena ni mala, yo solamente digo una vibración de baja energía hacia la indiferencia, y luego ya puedo pasar hacia los sentimientos afines al alma. Y no es que me lo invente, es que esto es física. Y tenemos esa base científica que nos permite saber que el cambio tiene que pasar por esto. Entonces yo creo que sí se puede llamar cuántico, en este caso la psicoterapia. Qué bien. Y dentro de una buena sesión, de un buen proceso de psicoterapia, ¿podemos a través de una regresión encontrar el origen de nuestro problema, nuestros problemas? Podemos encontrarlo, podemos utilizar la hipnosis y a partir de la hipnosis ir viendo qué es lo que va apareciendo. Freud decía que no importaba, bueno, Freud fue el primero que utilizó en la hipnosis en psicoterapia, y él decía que no importaba qué era lo que se viera. O sea, a mí nunca me interesa si la persona cree que realmente va hacia una vida pasada, muchas veces simplemente va al pasado de su vida actual, pero no es importante realmente la creencia ni la fe. No me importa si realmente sucedió o no sucedió. Lo que me importa es que la mente está creyendo
que es verdad y está actuando en base a esto. Mi inconsciente dice, esto es cierto, y en base a eso está produciendo una cierta cantidad de síntomas y de desajustes que producen malestar. Entonces, lo que me importa es, ok, vamos a ver qué es lo que dice tu inconsciente. Bien o mal, verdadero o falso, no interesa. Vamos a buscar de qué se trata. Y empiezan a surgir todas estas ideas, todas estas visiones, todas estas fantasías en las cuales se puede trabajar, y como la persona está en un estado de completa relajación, su mente es mucho más sugestionable y susceptible. En una hipnosis de regresión, la persona siempre es consciente, nunca está dormida como estas cosas que hacen los magos, con lo cual cuando yo digo que es más sugestionable, no significa que uno pueda poner en la cabeza cualquier cosa. Las personas están siempre conscientes, si quieren se pueden mover, si no les gusta pueden salir, pueden abrir los ojos. Es un estado muy agradable, de muchísima relajación, como un predormir, en el cual se empiezan a tener estas imágenes y estas visiones que empiezan a aparecer, y en base a eso se puede interpretar y a la vez se puede también utilizar la técnica actual de regresiones a vidas pasadas, en las cuales se va produciendo como un cambio. Uno puede decirle a la persona que podemos cambiar ese pasado e ir construyendo esa realidad de otra manera, y hacerle al inconsciente una nueva película de aquello que está proyectando. Entonces, la armamos diferente. En vez de que sea una historia de guerra y de odio, vamos a hacer una historia de amor súper linda, súper romántica, y las chicas quedan contentas. Y en realidad lo que estamos haciendo es liberar todas las emociones negativas y cambiarlas por emociones que son aceptadas por el cuerpo y por la normalidad, por la rutina diaria. Y así simplemente se resuelve una situación muy simple. Qué bien. Y hacerles ver a la persona que el protagonista de su vida son ellos mismos. Eso siempre, eso es base de todo proceso psicoterapéutico, el hacerse responsable de lo que está pasando, es muy importante. Las culpas no están afuera, es uno mismo que está reaccionando ante las situaciones externas. ¿Podríamos poner algún ejemplo muy, muy esquemático para que la gente pudiera conectar y darse cuenta de la cantidad de posibilidades que tiene esta terapia? Bueno, respecto de terapia de regresión, hay un caso muy interesante, porque lo que surge en esta sesión de regresión no tiene nada que ver de lo que estábamos pensando con mi paciente en este proceso, en estas sesiones que ella estaba tomando conmigo. Viene por alguna cuestión de trabajo, de que se siente completamente aburrida y estancada y no sabe cómo salir de eso, se siente completamente fuera de sí y no tiene más el entusiasmo de buscar un cambio, de buscar algo diferente. Quiere irse, quiere salir, no le gusta más el lugar en donde está, no le gusta más el trabajo, pero no tiene la fuerza, no lo puede realizar y no sabe por qué. Al mismo tiempo está muy preocupada de qué pasaría con sus hijas si ella tiene que cambiar de trabajo. Bueno, pasamos en varias sesiones trabajando sobre lo que estaba alrededor de esta imposibilidad y de esta falta de energía que ella sentía, y le propongo hacer una regresión. El día que hacemos la regresión, no vamos a ninguna vida pasada. Resulta que ella vuelve hacia atrás, y en los momentos en que vuelve hacia atrás, cuando preguntamos cuál es el origen de esta sensación por la cual no podés cambiar de trabajo y que te está quitando tanta energía, el origen estaba en sus embarazos, que no habían sido buscados, habían sido embarazos por, digamos, casualidad, y es siempre en un momento en donde ella sentía que estaba por tener un crecimiento increíble en su carrera. Entonces, este supercrecimiento se veía completamente impedido por quedar embarazada. Ahora había que ocuparse del bebé que estaba creciendo, del bebé que nacía, y yo me tengo que frenar. Entonces, ¿qué pasa? Se le genera un doble sentimiento de yo a mi bebé, sí, lo quiero este bebé, lo amo, lo voy a cuidar, voy a ser madre, maravilloso, fantástico. Y a la vez de rechazo, es bien este bebé y ahora no puedo hacer todo lo que yo quería. Como no está aceptado que una madre pueda sentir ese rechazo y esa sensación de este bebé me obstaculizó mi camino de vida, de lo que verdaderamente yo quería hacer, este deseo queda por completo relegado, y en el momento en que ella ya no puede más, pasan muchísimos años y en su edad mediana, ya llegando a los 50, esta mujer entra en esta crisis porque ya no puede sostener la represión de una angustia, de una ira, de una rabia.
Entonces, primero hay que afrontar esta rabia del bebé y esta rabia de quien me obstaculizó, y una vez que se acepta, se trasciende y se pase a otro momento, y toda la energía que perdió en contenerlo en algún sitio oscuro, donde ella no lo quería ver, pues ya se libera, ya no tiene que estar sosteniendo una pared que le quita totalmente la fuerza. Y a partir de ahí, todo volvió otra vez, y el sol le volvió y tuvo energía para poder hacer todos los cambios. Qué bien, maravilloso, muchísimas gracias. Y Javier, ¿qué base científica tiene la psicoterapia? Vamos a ver, hoy en día, gracias, ya te digo, a los avances en neurociencias, se están viendo muchos de los procesos que nuestros cerebros tienen. Personalmente, los que más avances científicos están teniendo, fíjate que son los que estudian a personas que se dedican al budismo. Estudiando ese tipo de cerebros, empezaron por ver qué tipo de ondas están, el alfa, el beta, el gamma, el delta y todo esto, y estaban viendo en procesos de meditación, en procesos en los cuales ahora manda energía de compasión o energía de amor de compasión. Y entonces realmente se empezaban en algunas zonas del cerebro a iluminar más, por decirlo así. Les ponen muchos electrodos y les meten en unas máquinas en las cuales hace mucho ruido, y esta gente, con todo el proceso mental que tienen ellos de concentración, pues no notaban ese ruido y eran capaces de dar unos parámetros muy buenos. La base científica, creo que, bajo mi punto de vista, está todavía por llegar. El día que consigamos, fíjate, estamos hablando que todos los procesos psicoterapéuticos están basándose en lo que sentimos. Al final son las emociones. Fíjate cómo hay que ir siempre de alguna forma de una emoción asociada a un evento traumático, un sentimiento no afín al alma, de los que yo llamo, hacia la indiferencia, para poder dar el cambio, que es el ejemplo que nos acaba de poner Luz, por ejemplo. En el momento en el que consigamos tener una pulserita, digo una pulserita para que todos podamos llevar algo, como el reloj o una cadena, no como las máquinas estas que son enormes, y podamos de alguna forma ver qué tipo de sentimiento tenemos en cada momento, en ese momento empezaremos a saber quiénes somos, porque muchas de las reacciones que tenemos son inconscientes. Poco a poco se va viendo, poco a poco vas viendo de alguna forma cómo reaccionas, pero es lo que acaba de decir Luz en otras palabras. Cada persona somos un mundo, porque cada uno tenemos una historia, cada uno tenemos una crianza. Y entonces, en el mismo proceso, dos personas no vamos a reaccionar exactamente igual, depende de nuestra historia. Tenemos que saber cómo somos para poder cambiarnos, y por eso hay que mirar cara a cara al problema. A mí me gusta decir que el camino del autoconocimiento es el camino del autoconocimiento, pero a partir de los sentimientos. Ese es el verdadero saber quién eres tú. Para poder avanzar, primero tienes que saber por qué estás haciendo las cosas y cuál es el origen de tu forma de reaccionar. Creo que todos los que estamos aquí, en este sentido, muchos hemos tenido una crisis vital que, como habíamos hablado el otro día, Juanjo, pues fue lo que nos permitió cambiar realmente a otro tipo de vida, que ahora lo miras y dices, oh, bendito ese momento que me pasó porque fue lo que permitió el avance. Claro. Poco más o menos es lo que para mí todavía queda mucho por saber, porque fíjate que por desgracia muchos de los científicos van desde, digamos, desde la ciencia y todos acaban en las meditaciones, en la espiritualidad, pero el proceso más bonito, por lo menos para mí, es decir, hostia, desde la espiritualidad necesito de alguna forma reconocer el avance científico, porque la espiritualidad de hoy es la ciencia de mañana, que era lo que te explicaba con los budistas. Ellos lo llevan haciendo muchos años, muchos siglos, y ahora empieza a demostrarse. Ellos saben qué es lo que sienten. No saben por qué. La intención es enviar energía de compasión, energía de amor. Ponen toda su focalización en eso. Y eso permite que todo nuestro ser realmente se manifieste. El otro día leía que, por ejemplo, imagínate que nuestra mente es como un ordenador. El 5% es el consciente, la pantalla del ordenador. Y todos los programas, todos la memoria RAM y todo está abajo. Es el 95%. Bueno,
Decía en el estudio que el 5% ese, en el momento en el que nosotros leemos con mayor atención un párrafo, estamos como mucho generando 50 bits de información por segundo. Pero en nuestro inconsciente hay 11.000 bits por segundo. Tú fíjate cuando consigamos aprender a manejar todos esos bits, lo que podríamos llegar a hacer. Antonio, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, sí, pero tengo unas preguntas que han hecho algunas personas, pero ya después a las 22 se Vale. Bueno, pues yo en mi consulta, que de aquí como mentor coach, me encuentro que me vienen muchas personas con dolor, por supuesto, tanto en las emociones como en los sentimientos. Entonces hay una duda en ellos en si sanar sus emociones y sentimientos o fortalecer sus sentimientos y emociones. ¿Qué es lo que sería lo mejor desde el punto de vista psicoterapeuta? Javi. Vale. Vamos a ver, siempre que haya una lucha interna, primero me gustaría matizar la diferencia entre emoción y sentimiento. Normalmente lo usamos indistintamente y no es lo mismo. Mira, emoción es una reacción biológica en la cual dos neuronas reciben un estímulo, una neurona, y pasa una información a otra neurona a partir de unos neurotransmisores. Y eso produce una reacción química que produce unas hormonas que por nuestro cuerpo cambian la fisiología, etc, etc. Y sin embargo, el sentimiento es el recuerdo de la emoción. Un ejemplo práctico. Cruzar en un paso de cebra la calle y el conductor que venía con el coche venía despistado y mete un frenazo. ¿Y tú qué haces? Instintivamente saltas hacia atrás. ¿Por qué? Porque te va a atropellar. Esa es una emoción. A ti, un sonido del frenazo, o bien porque lo viste, hizo que tus neuronas, y en este caso tu cerebro primario, el reptiliano, te permitiese dar ese salto para evitar tu muerte. Esa es una emoción. Y el sentimiento es lo que tú recuerdas. Fíjate el mamón que casi me atropella, la madre que le dio a luz, pero no lo recuerdas en ese momento. Cada vez que vayas a pasar en un paso de cebra, de ahí en adelante, vas a estar mirando 25 veces a ver si el que viene conduciendo viene atento y frena tranquilamente. Ese es el sentimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nuestro cerebro funciona como si fuese un gran álbum de fotos, en el cual está asociado en cada fotografía un sentimiento. Si yo te pregunto, Juan, ¿te acuerdas qué comiste el día 3 de marzo? Lo normal es que no te acuerdes, salvo que me digas el 3 de marzo fue un martes y todos los martes como esto. Ok. Pero si yo te digo, ¿te acuerdas el 3 de marzo cuando estuvimos en la comida tal que nos intoxicamos? ¡Epa! Ahí ya hay un sentimiento de cuidado. Si vuelves a comer lo mismo, te puede volver a pasar esto. Entonces, los sentimientos afines al alma no hay problema. Esos que queden ahí, porque son los que nos traen los recuerdos buenos y las sensaciones buenas. Los sentimientos no afines al alma, lo que tenemos que hacer es llevarlo hacia la indiferencia. Es decir, tratar ese evento de alguna forma de quitarle energía. Es cuando de verdad la persona luego puede de alguna forma mirar hacia el futuro sin miedo, sin ningún tipo de condicionamiento. Se abren a nuevas posibilidades. No sé si te ha pasado a ti con tus clientes, pero cuando llegas a ese extremo, la gente dice, ahí va, yo no sé por qué he hecho esto, porque antes siempre hacía lo mismo, pero ahora se me ocurrió hacer esto. Ahí está, de alguna forma, sanado el problema. Claro, los clientes, la mayoría de ellos, que luego se dan cuenta que no es así, no ese es el camino, ellos intentan fortalecerse desde la frialdad, desde la dureza. Es decir, desde el cerebro desde no dejar... racional. El esfuerzo, es lo que yo decía antes, uno está esforzándose a vivir lo que verdaderamente pasa. Y creo que realmente en esta pregunta de ¿debo fortalecer o sanar? Creo que hay algo muy importante que transmitir, y es el hecho de que tenemos que aceptar que somos dualidad, somos luz y somos sombra, y lo vamos a hacer siempre. Podemos trascender, pero eso no significa que se termine el inconsciente, que se termine la oscuridad. Entonces, hay que sanar y hay que fortalecer, hay que hacer las dos cosas, pero también hay que ser capaz de entender que vamos a tener sentimientos negativos otra vez, y que con respecto a esto, lo aceptamos, lo vemos, somos seres humanos y es lo primero que hay que aceptar de todo. Soy un ser humano, significa que tengo virtudes y defectos, todos, hasta aquellos que se presentan como supermaestros espirituales, son seres humanos. Entonces, aceptamos qué es lo que pasa
Y donde sí hay que poner un poco de sentimiento un poco más fuerte es la valentía de ver qué hay en esa oscuridad que me está frenando, me está provocando esto que yo no sé si sanar o enfrentar o fortalecer o qué hacer. Bueno, nada, sacate así, ponete tus lentes para ver en la oscuridad y fíjate qué es lo que hay ahí. No pasa nada, no te va a pasar nada, vas a estar la misma de siempre, vas a estar igual, solo que vas a salir mucho más fuerte que antes, como persona. Que la gestión del miedo y el amor a uno mismo nos fortalece. Sí, exacto. Exactamente. Bueno, yo aprovechando la situación, ya que estás aquí, Luz, me gustaría que nos explicaras un poco, que no sé si tiene que ver esto, pero yo creo que sí, sobre el animal de poder. El animal de poder. Bueno, el animal de poder, los nativos indígenas piensan que todo, absolutamente todo, bueno, tienen razón, está conectado con la energía de la Tierra. Y como muchas otras personas en otras partes del mundo y con otras creencias piensan en los ángeles y creen en los ángeles como espíritus guías, los indígenas consideran que los animales son los espíritus guías. A diferencia de los ángeles, lo interesante de los animales de poder es que sí tienen una oscuridad muy grande y que permiten que esto surja. No está rechazado. Un león te puede comer y puede estar lleno de ira. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta ira si surge un león? Si mi animal de poder es un león, ¿qué voy a hacer yo con esa ira? ¿En dónde la voy a usar? La ira es una fuerza y la puedo usar para mi mayor beneficio o la puedo usar para desgarrar y desangrar a alguien. ¿Qué hago yo con este león? Animal de poder, ¿cómo uno entra en contacto con un animal de poder? Entra en contacto a través de un ritual en donde se entra en un estado de trance, y en este estado de trance, que en general también uno es consciente, si no toma ningún tipo de hierba medicinal, uno siempre está consciente, pero está en un estado doble, entre el aquí y el allá. Y entonces se puede entrar en un mundo, el mundo de los animales, y en el mundo de los espíritus animales, algún animal te va a elegir para ser tu guía. El animal significa lo que tú tienes como virtud y como aprendizaje. No le vamos a llamar defectos, tienes como aprendizaje, porque si sabes de la ira del león o sabes del miedo del conejo, pues ahí tienes tu posibilidad y tu oportunidad para avanzar y para crecer. ¿Cómo se usa esto en psicoterapia? Pues no entramos en ningún estado de trance. Lo que hacemos muchas veces es jugar con algún oráculo de animales de poder, en donde vamos viendo cuál es el animal que representa la situación del momento de esa persona. No es el tótem, no es el guía para siempre, es el que está en ese momento actuando como arquetipo, es decir, como identificación de personalidad de lo que está sucediendo. Entonces, a través del animal hacemos una meditación donde nos ponemos en contacto con el animal, y todo lo que sea lúdico a la gente le gusta mucho, y es mucho más fácil de enfrentar las sombras, la oscuridad, el inconsciente, todo lo que no queremos ver, es mucho más fácil de enfrentar con un juego, como por ejemplo un ritual a una diosa, o por ejemplo ver cuál es mi animal de poder, ir y charlar en una meditación con mi animal de poder. Es mucho más sencillo que meterme directamente de lleno en qué es lo que me pasa a mí, y surge todo muy natural y muy fresco. Y el animal después queda como una especie de mascota espiritual que está ahí para ayudarnos a utilizar esa fuerza que tenemos para el mayor bien, en principio nuestro, siempre nosotros estamos primero, y después para el resto. Es decir, que sería tal vez aprovechar o conectar con las características de ese animal para utilizarlas en mi vida, ¿no? Sí, positivamente. Las características del animal que sale son las mías. Yo no voy a sacar una carta del oráculo de animales de poder que no esté en referencia a lo que a mí me pasa. No es algo externo, no es que si a mí me falta valentía, me viene un animal y me lo pone de afuera. No, lo tengo yo misma. Entonces el animal me permite ver aquello que yo no veo de mí. Sí, efectivamente. Ponemos un ejemplo, si os parece bien. Yo, por ejemplo, tengo animal de poder el águila. Soy consciente de que las características del águila las tengo en mi interior y las puedo poner en práctica dentro de lo que es mi día a día. ¿Es así, más o menos? Es así. El tema está también en la práctica, cómo se hace esto. Y esto se hace
estando en contacto diario con el animal de poder. Ahí sí la persona realmente quiere utilizar el animal de poder, ahí sí, ya vengo y soy chamánica y ya doy todas las pautas de lo que realmente hacen los indígenas con estos espíritus guías, en donde cómo uno se pone en contacto cada vez más con este animal de poder, y cómo uno se unifica con este animal de poder para poder sentir en uno mismo todas esas virtudes, en tu caso el águila, en mi caso el tigre, y creo que Javier también tiene al águila y lo comparte contigo. Qué bien, pues nada, Yo, volaremos De juntos. hecho, yo soy cóndor, ¡Ey, el cóndor! ¡Qué interesante! El águila y el cóndor. sí. Sí, qué bien, qué bien. Por eso volamos Ahora juntos. entiendo muchas cosas. Por eso volamos juntos. Javier, ¿qué son las terapias de tercera generación? es un tipo de terapia que en psicología directamente, de alguna forma, admiten, digamos, las terapias no convencionales, vamos a llamarlas, en las cuales, bueno, pues podríamos empezar a entrar nosotros desde la holística, porque, bueno, son vías nuevas de comunicación con el inconsciente. Mira, una de las cosas que más llama la atención y normalmente a Freud siempre se le recuerda por los sueños, pero una de las cosas que cuando estudias a Freud es que Freud hablaba ya de energía. Sí, la focalizaba solo como la energía sexual, que de alguna forma él era, digamos, el encauzamiento que daba solamente a ese tipo de energías que todos tenemos. Y si te das cuenta, lo que hemos estado hablando de la física cuántica, todo es energía en el universo. Entonces, nosotros, desde las terapias holísticas, lo que podemos entender un poquito, siguiendo las pautas de que todo es energía, es que tenemos que movilizar esas energías. Las psicoterapias de tercera generación hay de distintos tipos y cada una va, digamos, a un enfoque. A mí me gusta, de las más convencionales, por decirlo así, es la terapia de aceptación y compromiso, que al fin y al cabo es de las que te vienen a decir, oye, mira, entiende que todo es un proceso en la vida, que sí, unas veces estás arriba, otros abajo, pero no te puedes quedar abajo cuando te salga algo mal, tienes que seguir en tu evolución y te tienes que comprometer contigo mismo. Una de las cosas más importantes que yo veo en este caso cuando alguien viene a terapia es que realmente el trabajo del psicoterapeuta, el 60% ya está hecho, porque no tenemos que convencer a nadie que tiene que de alguna forma avanzar. Cuando vienen a nosotros muchas veces vienen ya casi como último recurso, porque antes, vamos a decirlo, era lo que decíamos, que no estaba bien visto, se pensaba que los que iban a los psicólogos estaban locos, de alguna forma había un rechazo social. Realmente somos lo que antes usaban como los confesores en los pueblos, que el que escucha todo, pero nosotros de alguna forma estamos preparados para gestionar ese tipo de emociones. Estamos preparados para acompañar durante un tiempo y decir, oye, está bien, necesitas de alguna forma ir focalizando tu proceso, porque es un proceso interno, como bien dijo Luz. Nosotros estamos para acompañarte, pero acuérdate que el trabajo es tuyo. Y esto es lo importante, que el trabajo, cuando acudes a un psicoterapeuta, ya tienes que tener claro que él no va a tener o ella la varita mágica, que él o ella te va a otorgar unas herramientas y sobre todo te va a dar unas pautas, y en este caso las de tercera generación para mí son más de acordes a la psicoterapia que nosotros hablamos holística, por decir así, porque están muy relacionadas con la humanidad y con la posibilidad también de hablar, digamos, del cuerpo álmico, del cuerpo emocional, que en la psicología tradicional ellos van a la conducta y al cognitivo, no van directamente, es decir, a los pensamientos, no se meten tanto en los sentimientos. Bueno, perdón, ¿no? Pero, a ver, se puso como muy de moda esta cosa de que todo tiene que ser científico, y en realidad para que algo funcione no necesariamente tiene que ser científico. Que sea algo científico son una serie de pautas también elaboradas por seres humanos que pueden fallar, y que también van evolucionando todas estas pautas. Entonces, la psicología cognitiva fue una de las primeras en ser científicas, falsificables, porque se podía medir la conducta, pero hay muchísimos tipos de terapia, y que incluso alguien no ortodoxo como Javier y yo se pueden ir mezclando.
Las terapias de tercera generación lo que hacen es incluir algunas de las terapias que no son científicas. La palabra pseudocientífica me parece horrible, así que digamos que no necesito que sea científico para que funcione, porque si no, qué sé yo, tantas cosas que no son científicas y funcionan igual. No es necesario que sea ciencia, y que sea ciencia tampoco me está diciendo que funciona, porque la psicología en lo que se basa es en el tratamiento de un ser humano hacia otro ser humano, y si Freud decía que si no hay ese rapport de empatía del terapeuta hacia el paciente, pues nada pasa. O sea, lo básico para que funcione el proceso terapéutico y haya una sanación es que tiene que haber esa empatía de humano a humano. Entonces, si me estás tratando solo como un robot y me estás tomando una estadística de qué es lo que me pasa, no me funciona. No funciona. Así es. Yo creo que efectivamente no solamente hay que poner en práctica una serie de claves que está muy bien, pero si no hay una conexión energética, yo creo que es difícil, ¿no? Hasta inclusive no solamente es difícil la conexión, sino que es difícil que la propia persona ponga en práctica todo lo que está aprendiendo o lo que está recibiendo, ¿no? Totalmente. También yo me encuentro también bastantes enfermedades psicosomáticas, ¿no? Es decir, hay personas que sí, que efectivamente producen, existe una disfunción en su organismo, pero como consecuencia de su tema mental, sus pensamientos, sus creencias, sus limitaciones, etc. ¿Vosotros también esto lo tratáis? ¿Y cómo lo tratáis? Luz, ¿quieres hablar tú primero? Bueno, sí, a mí me gusta siempre hacer esta diferencia de que enfermedades psicosomáticas como tales no son todas. Sí es cierto que hay un tipo de procesamiento mental que generalmente es de las mujeres, en el cual ante algún tipo de angustia la pongo en el cuerpo y genero algún problema en mi cuerpo, un retraso en la regla, dolor de cabeza, migrañas. Bueno, Freud se enfrentaba con las parálisis, las mujeres que no podían mover un brazo o algo les pasaba por el estilo, y generalmente es una cuestión más de mujeres. Los hombres tienen otro proceso mental y producen otro tipo de cosas, como por ejemplo un señor ayer que me decía que él tiene que tener todo ordenado y todo con etiquetas y todo en cajoncitos pequeñitos, y yo ya de escucharlo ya me estaba volviendo loca. Y otra cosa son las psicosomáticas. Una enfermedad psicosomática tiene, primero que nada, una cuestión hereditaria. Hay un gen que no está activo de una enfermedad familiar. Esta enfermedad hereditaria está ahí en nuestro ADN y no se activó. Por algún evento específico de la vida, este gen se activa y produce una enfermedad. Pero la persona, en vez de tener palabra al respecto de su enfermedad, al respecto de las cosas que le pasan, solo pone la enfermedad. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, el asma. El asma es psicosomático. Si uno le dice a un asmático, te pusiste nervioso y te dio un ataque de asma, no, yo tengo asma, es físico, es absolutamente físico, no pasa nada, es así. Y se va a enojar si uno insiste. Si uno le dice a una mujer, me parece que te dan dolor de cabeza cada vez que te peleas con mi marido, sí, porque en realidad me hace esto, me hace lo otro, me pasa acá, no puedo más, estoy cansada, tiene palabra y habla sobre eso. Entonces ese síntoma está formado por esas palabras que ella necesita expresar. Esos cajoncitos tienen palabra. ¿Qué hay ahí adentro? Hay una lógica de su estructura mental, y la puede decir, te la nombra, yo hice este cajón por esto, este por este por este, y esto es así, 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 y me angustio y me siento mal si los cajones no están ordenados. Hay palabra. Si uno le dice a un psicosomático, cada vez que llueve te da el ataque de asma, no. Y se va a enojar. No hay palabra para esta enfermedad psicosomática y son las más difíciles de tratar, pero no imposibles. Hay que darles una vuelta. Todo el resto, que la gente lo llama psicosomático porque en realidad aparece algo emocional y aparece este dolor o aparece esta enfermedad, pero en realidad científicamente no están tomadas como psicosomáticas. Pero sí, claro, las trabajo. Sí. Podríamos decir de alguna forma que en la dualidad de onda-partícula, como es en la física cuántica, si tú te das cuenta, cuando tú te sorprendes,
siempre hay como, de alguna forma, una onda que queda en una parte de tu cuerpo. Bueno, pues de esa forma queda un tipo de reacción mental que se relaciona con tu cuerpo emocional y con tu cuerpo físico, y realmente eso es lo que te bloquea, más que el nombre psicosomático sea de alguna forma generalizado para ese tipo de enfermedades, pero es como una onda energética que queda en nuestro cuerpo. Sí, sí, sí. Entonces, podríamos decir que un proceso psicoterapéutico es como deshacer un poco la madeja de nuestra mente. Sí, es entrar a armar y desarmar el puzzle del inconsciente, el puzzle. A mí me gusta decir que como somos ordenadores es bajar los unos a ceros, de alguna forma. Hay que ver dónde tienes levantado el pilotito y bajarlo, ¿no? Sí, Y esto en muchos momentos, y según el caso, ya te digo, el principal baluarte para que esa terapia llegue a buen fin es que la persona esté dispuesta y abierta, porque nadie podemos entrar en la mente de nadie. Eso que claro. lo tenga todo el mundo de acuerdo. Cuando tú te permites ser ayudado, realmente es cuando existe la posibilidad del cambio. Si tú sigues con esa, al final es una lucha interna, fíjate, siempre que hay de alguna forma, yo digo miedos y deseos, pero es una lucha interna entre lo que quiero hacer, lo que debo hacer y lo que no me permito hacer, ¿vale? Porque me han dicho que no sirvo para nada, yo nunca podré optar a un trabajo mejor, soy un desastre. Esas son ideas que han quedado ahí, pero grabadas a fuego muchas veces. Y tú eres muy difícil de autoconvencerte de que eso fue una cosa que dijo una persona externa en un momento igual que le pillaste de mal humor. Y realmente para ti ha sido la verdad absoluta. Eso queda como una creencia marcada a fuego y eso es lo realmente muchas veces difícil de darnos cuenta. Porque no es ya que te lo creas, dices, bueno, sí, esto fue algo, pero ¿qué razonamiento hizo tu cerebro? Ese es el clic, porque realmente hacer el cambio es un segundo. El problema es hasta que llegas a ese segundo, toda la lucha interna que ha habido en tu cabeza. Pues me parece maravilloso porque yo, conforme va avanzando la noche, me doy cuenta de que gracias a vosotros, gracias a estas sesiones, damos más luz a la vida, ¿no? Vemos con más claridad la realidad para poder gestionar y avanzar en nuestra vida personal, ¿no? Gracias a ti. Pues sí, así es. Y me parece también muy importante lo que dijo Antonio antes, esto de que siempre nos parece muy caro, es como que ir al psicólogo a hacer un proceso terapéutico siempre es, no, mejor en esto no gasto. Pero en realidad, cuanto más lo contenemos y cuanto más fuerza ponemos en esa pared para que esté todo encerradito en algún lugar donde no podemos ver, eso sí, más adelante se transforma en una enfermedad física que seguramente es muchísimo más sufrido que pagar una sesión por semana hasta que todo esto se me pase. Efectivamente, al final es que inconsciente o conscientemente no nos damos valor, ¿no? No nos damos valor a nuestro bienestar. Tal vez tenemos la felicidad como una utopía. La palabra autoamor la tenemos metida en un cajón y verdaderamente si creyésemos más en nosotros mismos y creésemos más con nosotros mismos, nuestra vida cambiaría mucho más fácilmente, ¿no? Sí, y no solo eso, también creo que es una cuestión cultural. En Argentina, ir al psicólogo y hacer terapia es normalísimo, todo el Sí. mundo va. Y entonces la gente también, hay 1.000.000 de defectos y 1.000.000 de críticas que podría hacer, pero algo que me gusta mucho es que en general, como todo el mundo va a terapia, se hacen cargo de lo que les pasa y tienen una increíble habilidad para escuchar el síntoma, escuchar los conflictos del otro desde el nivel inconsciente. Cuando yo vine por primera vez a Europa, que fue en Italia, me sorprendía el encontrar gente que todo el tiempo estaba echándole la culpa a otros y no se estaba viendo a sí mismo para nada. Y el hecho de ir al psicólogo sí tenía que ver con un trastorno específico por el cual uno iba a consultar. Y después me acuerdo cuando visité España por primera vez, conocí en un grupo de mujeres en donde yo estaba dando un círculo de mujeres y haciendo un trabajo terapéutico, una chica que se acababa de divorciar, su marido la había dejado hacía unas semanas por otra mujer, y obviamente, ¿cómo va a estar esta chica? Llorando, desesperada, se despierta en lágrimas y se acuesta en lágrimas, y es normal, es un duelo. Pero ella fue a la farmacia a pedir que le dieran un antidepresivo. Y se fue al médico a pedir que le dieran un antidepresivo cuando la farmacia le dijo que no. O sea,
¿a dónde está la cultura de que uno crezca sabiendo que tiene que atravesar un duelo, que está bien llorar, que es normal y que se va a pasar? ¿A dónde está esto? Por ahí ni siquiera necesitaba terapia, por ahí en 3 meses se sentía bien sola, porque el proceso del duelo no dura eternamente. Entonces, ¿a dónde está esta conciencia de que es tan normal el hecho de que te pase algo, de que te pongas a llorar, de que estés triste, que no me voy a tapar con una pastilla? La pastilla no va a hacer que mañana no deje de llorar por mi marido que me dejó. Entonces, creo que hay ahí también una cuestión cultural bastante importante del lado europeo. Muy fuerte. Sí, Cuando llegas de fuera, lo ves mucho más claro, porque claro, nosotros estamos viviendo aquí y lo vemos natural. Cuando sales y regresas dices, Dios, ¿pero qué pasa aquí? ¿Cómo somos, y perdón por la expresión, cómo somos tan tozudos? Pero si es que esto es la forma de la crianza, que es básica. O sea, tú, ¿cuántas veces habéis oído? Los hombres no lloran, tienes que ser valiente, no puedes mostrar tus sentimientos. Dios, si es lo más importante, si no muestro mis sentimientos, soy un robot, no soy una persona. Permítete ser tú mismo, permítete expresar. Mucha gente no tiene esa, o sea, tiene tan inculcado esa idea que es él o ella, en este caso, quien más se critica, es su peor juez y su peor jurado. Y esas son las personas más difíciles de realmente que mejoren, porque es como, no puedo decirme ser yo misma, no puedo expresar mis sentimientos. De todas formas, querido Javier y querida Luz, bueno, y Antonio, yo cuando el año pasado estuve en Perú, y me imagino que en otros países igual, hay una energía ahí especial que hace mucha falta en España, o en Europa. Porque efectivamente yo particularmente lo noté, o sea, yo disfruto Creo mucho. que todos los que salimos, todos los que hemos vuelto a España lo hemos visto. Sí, a Juan. Disfruto muchísimo de mi profesión. Yo amo mi profesión y la disfruto muchísimo día a día, pero reconozco que cuando fui a Perú el año pasado durante 2 veces a dar conferencias y a hacer talleres, yo no solamente amaba mi profesión, o sea, veía como la gente amaba lo que yo estaba transmitiendo, ¿no? Sí. Y esto me encantó. Yo creo que esa energía que hay allí la necesitamos aquí, ¿no? Y tal vez el origen de este proyecto de espiritualidad tomando tierra sea para unir esa energía que hay allí, aquí en España, y aparte los conocimientos que tenemos a nivel mundial, el poderlos compartir para que la gente sepa, ¿no? Para que la gente pueda crear ese trayecto de esta nueva etapa, de esta nueva vida, de esta nueva dimensión, y poder dar los pasos con muchísima más luz y con mucha más fortaleza, ¿no? Y efectivamente yo creo que esa energía hace falta aquí. Antonio, creo que son y 20, no sé si tú tienes preguntas de Facebook. Sí, hay varias preguntas, sí. Bueno, deciros que este programa, como todos, se graba en Facebook Live, con lo cual tenéis mañana, Juan lo suele colgar, al día siguiente lo suele colgar siempre, para que lo podáis ver de nuevo si así lo estimáis conveniente. Es decir, porque alguna persona ya me ha preguntado al respecto. Bien, entonces, preguntas hay varias. Es referente, Luz, al tema del animal de poder, ¿no? Nos pregunta Irache, ¿cómo saber qué animal de poder nos acompaña? Yo creo que últimamente me acompaña la tortuga, ¿no? Pero ¿cómo saber qué animal de poder nos acompaña? Y hay otra, bueno, ahora hago la otra. Una. Bueno, en principio si hay un animal de poder que te está en este momento acompañando, lo vas a sentir. Y si es la tortuga es porque es la tortuga, si es lo que estás sintiendo. Lo vas a ver en sueños, y lo que te puedo decir es que te pongas a meditar. Meditar es muy fácil si no lo has hecho nunca, simplemente tenés que relajar tu cuerpo, cerrar los ojos y enfocar como si tuvieras una luz delante de ti, delante de los ojos, enfocas una luz. Cuando puedas ver esa luz, hazte la pregunta en tu cabeza: ¿cuál es mi animal de poder en este momento? Y solo relájate, tranquilízate. Seguro que la imagen que te venga vas a decir, lo estoy imaginando. Es lo que dice todo el mundo.
pero no, ese va a ser tu animal. Lo que tenés que hacer es abrazarlo, abrazar fuerte a ese animal de poder y hacerte una, como sentir que sos, si es la tortuga, sentir que tú eres la tortuga, lo eres, y caminas como la tortuga, y vas a comer como la tortuga, y vas a hacer todo como la tortuga. Y después de eso te recomiendo que busques un sitio online en donde puedas identificar el por qué la tortuga, qué es lo que te está trayendo para beneficiarte y qué es lo que te está enseñando. Sí, me dice esta oyente que sí, que le apareció en sueños. ¿Que sí que? Que le apareció en sueños, lo que tú antes decías. Muy bien, ¿viste? Que Entonces, le apareció en sueños. es Sí, eso. sí. Hay otra pregunta más. Dice, ¿cómo se sabe qué animal de poder se quiere? ¿Cómo se sabe qué animal de poder? Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer exactamente lo mismo. En realidad, para de verdad saber, hay varios tipos de animales de poder. Está el que te está guiando en un momento determinado de tu vida, está el animal oscuro, que es todo lo que uno tiene que aprender en la vida, y está el tótem. El tótem es el que lo acompaña a uno desde el nacimiento hasta la muerte. Encontrar el tótem son 2 días en donde uno tiene que estar en distintos tipos de meditación y donde se hacen rituales y tienen que estar acompañado por alguien que lo sepa hacer, ¿ok? Entonces, esa parte te la dejo para que algún día encuentres un workshop que te agrade, que te dé confianza y puedas encontrar tu tótem. Para encontrar el animal que te guía en este momento de tu vida, puedes hacer la misma meditación. Te relajas, cierras los ojos, ves la luz enfrente de ti y cuando la tengas preguntas cuál es el animal que me está acompañando en este momento. Lo importantísimo de cuando aparece el animal de poder no es simplemente verlo y decir, ah, es la tortuga. Uno tiene que unificarse para que pueda absorber tu sistema energético, como dice Javier, tus 4 cuerpos, tienen que absorber las virtudes de ese animal. Y la forma es realmente haciéndote uno. Cuando lo tienes la imagen delante de ti, te vas acercando, y cuando tienes el animal, lo abrazas como si fuera tu mascota. No te va a hacer nunca daño. Lo abrazas y de repente respiras y te vuelves ese animal. Cuando te vuelves ese animal, empiezas a sentirte como ese animal. Sientes su piel, sientes su pelo, sientes su forma de caminar, y esa es la forma de unificar tu energía con la de tu animal de poder. El de animal que te está guiando ahora y que puede cambiar más adelante. Y nuevamente, cuando lo encuentres, busca online qué significa, que es lo más importante de todo. Bien, como os ha hablado... Javier, perdona, ¿quieres decir algo? Sí, yo tengo una pregunta para Javier, de Juan Cayuela, que mañana estará con nosotros, ¿Qué tal, Juan? y que me parece interesantísimo. ¿Cómo conectamos neurociencia y la parte espiritual? ¿Cómo lo conectamos? Sí. ¿Cómo unimos la neurociencia y nuestra parte espiritual? En este caso, es lo que, como yo lo hago, es muy fácil. Realmente todos los avances, como expliqué antes, en neurociencia se han dado sobre todo estudiando, y obviamente cerebros, pero sobre todo cerebros de gente que se han dedicado a la meditación desde hace mucho tiempo. Gente entrenada, por decirlo así, y se han visto de alguna forma las zonas del cerebro que más activas estaban en ese tiempo o en ese momento. En primer lugar, para mí, la intención es lo más importante. ¿Cómo lo unimos? Fíjate, me gusta hacer una metáfora de los cuerpos. El físico es como si fuese el chasis del coche. El cuerpo emocional es realmente el cuerpo que tiene, digamos, los deseos me empujan y los miedos me frenan y los deseos me empujan. Luego está el cuerpo mental, en el cual este es muy importante a la hora de estudiar la neurociencia. Es como si fuese el copiloto, el que realmente ha tenido un accidente hace poco y te va diciendo, cuidado que aquel se salta el semáforo, cuidado que aquel no va a parar en el stop. Y realmente el que conduce ese coche, de alguna forma, es el cuerpo álmico. Aquí, en este sentido, ¿cuál es el sentimiento, cuál es el cuerpo que está más cerca del conductor? Los pedales. Fíjate cómo la neurociencia, de alguna forma, está focalizada solamente desde el raciocinio, desde todo aquello que puede, de alguna forma, demostrar. Yo he dicho que a mí me gusta llamar psicoterapia cuántica porque he encontrado cómo todos los sentimientos científicamente se han demostrado la longitud de onda. Se han olvidado del cuerpo espiritual
perdón, del cuerpo emocional, y es el que realmente está en contacto directo con tu cuerpo álmico. Por eso le doy la definición a los sentimientos afines al alma y los sentimientos no afines al alma. ¿Por qué? Fijaros que cuando nosotros tenemos un cambio de conciencia, es realmente a partir de cuando hacemos el clic, hay algo que sientes dentro. Y eso te permite de alguna forma ver todo lo que veías antes desde un raciocinio, desde otro lugar. Si analizas bien en ese momento es el sentimiento lo que te ha permitido cambiar, y el sentimiento es realmente desde la emoción que te une a tu alma. No sé si, Juan, me he sido suficientemente claro o no en este sentido. Muy bien. Si A no, los dos si no, Juanes en este caso. Y por cierto, Juan, un abrazo porque no te veo desde Elche, desde que estuvimos juntos. sí. Antonio, ¿hay alguna pregunta Sí, más? hay una pregunta más. Dice, y cuando descubres por ahí, es que como se han tocado diferentes casos, como se han tocado diferentes temas, ¿no? Entonces, pues, esta pregunta me la hicieron, o la hicieron hace ya pues casi una hora, ¿verdad? Dice, y cuando descubres por ahí que hay abusos, por ejemplo, y cuando descubres que ahí detrás hay abusos, por ejemplo, ¿cómo hacer un buen acompañamiento? Me he dado cuenta que un buen terapeuta es aquel que puede dejar atrás sus propias creencias para acompañar a una persona. ¿Cómo lo veis vosotros? Absolutamente, es así. No hay el mismo psicólogo o psicoterapeuta tiene que pasar por su propio proceso terapéutico. El mío fue de varios años con un psicoanalista y cada uno de nosotros tiene que tener su propia terapia, si estar dando terapia, y tiene que tener muchas veces un supervisor, si tiene muchos casos, porque nosotros somos un espejo y una pared, no podemos poner absolutamente nada de nosotros. Así que sí, tenemos que tener nuestro propio proceso, es así. Yo estoy Bueno, totalmente de acuerdo. Ay, perdona. no, Sí, sí. sí, Javier. Yo te Sí. decía que yo antes de empezar a dar la primera terapia, yo estuve trabajando 4 años conmigo mismo y luego asistiendo a distintos profesionales, porque es realmente, si tú no eres una fuente de agua pura, no puedes realmente ofrecerte a los demás porque se contaminarían, ¿no? Entonces, lo más importante en este caso, es, en primer lugar, saber que todos estamos en un proceso, no juzgar, realmente ir desde la empatía y entender que tú eres, digamos, en este caso, alguien en el cual esa persona necesita para apoyarse y poder salir y seguir su proceso adelante. Pero tiene razón en que tenemos que tener el proceso, porque en realidad nosotros no podemos poner nada de lo que a nosotros nos pasó. O sea, tiene Totalmente de que ser acuerdo. absolutamente lo que le pasa a esa otra persona. Si coincide con lo que a mí me gusta o no, no tiene que aparecer en lo más mínimo. Ni tampoco tiene que aparecer nada que me toque a mí, que me haga sentir mal por algo que me pasó en mi vida. Entonces sí, tuvimos, tanto Javier como yo, nuestros procesos terapéuticos. Yo lo empecé incluso mucho antes de pensar que iba a ser psicóloga, y gracias a mi psicoanalista es que descubrí que me encantaba esta profesión. Y hasta inclusive me imagino que por lo menos a mí me ocurre, que mis experiencias personales me sirven para poder entender y comprender mucho más a los clientes. Sí, y no les solo eso, acompañas. también aprendo muchísimo de lo que le pasa a otra gente. Es como tener muchísimas vidas en las cuales absorbo la sabiduría de lo que al otro le pasa también, sí. Efectivamente. Y además, una cosa es que nosotros le acompañemos y de alguna forma, sobre todo es acompañar con toda esa profesionalidad que tenemos, pero luego el trabajo personal lo tiene que hacer el propio cliente. Nosotros no tenemos que hacer nada de eso, ¿no? Es que no No, cabe otra opción. Quien tiene que, de alguna forma, sanarlo, vamos a decirlo, que a mí no me gusta decir que está enfermo, por eso no me gusta decir que hay que sanarlo, pero quien tiene que hacer ese proceso es un proceso interno suyo. claro, pero es tan importante decir que no, estamos diciendo esto y parece que el paciente tiene que hacer un esfuerzo, tiene que hacer algo. En realidad No, es algo que se da natural, no tienen que hacer nada, señores. Digo, van a su trabajo y en realidad Sí, sí. van a su terapia y en realidad termina siendo placentero. Tengo ganas de ir a mi terapeuta porque quiero contarle lo que pasó y el sueño que tuve y a ver qué me dice y qué me interpreta. O sea, se está dando en una dinámica que es placentera, no es un esfuerzo que yo tengo que hacer. Sí, no. Antonio, ¿tienes alguna cosa Bueno, más? sí, hay más preguntas, pero están todas en la misma línea. O sea, por Sí. tanto, ya se han contestado ya. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues a mí también, dentro de poco, creo que es el día 8, Luz, tenemos un programa maravilloso sobre la energía femenina, ¿no?
Sí, tenemos un programa fantástico sobre cómo funciona, qué es la energía femenina, cuál es el poder femenino que tenemos y por qué es tan importante en estos momentos de la Tierra. Así que vamos Pues a hablar sobre magia, vamos a hablar sobre tantra, vamos a hablar sobre toda esta energía que circula en el planeta Tierra, sus cambios, cómo nos están modificando a nosotros en todos los sentidos y qué significa la energía femenina, cómo tomar este poder tan especial que existe. y tan importante en el proceso que en estos momentos se está produciendo en todos, ¿no? Es que es lo que se está produciendo. El despertar y el cambio de Gaia, de la madre tierra, es pura energía femenina. Entonces, si lo comprendemos, podemos fluir y transitar estos cambios, estos ciclos que son tan femeninos, que todas las mujeres llevamos adentro nuestro, y que los hombres también tienen y tienen que aprender a saber cómo vamos a nadar en estas islas nuevas de la madre tierra. Sí, tal vez por eso la mayoría de los talleres y de las conferencias, la mayoría son mujeres, lo que hay. Bueno, son mujeres porque nosotras estamos mucho más vinculadas con lo que tiene que ver con la intuición y con el sentir de las energías. Estructuralmente, la energía de una mujer está hecha así. Tenemos mucho más en funcionamiento los chakras que tienen que ver con la intuición y con la creación, y somos nosotras las que damos la vida y las que tenemos el poder de conectar con estos ciclos de la Tierra y del universo. Los cambios a través de la menstruación, a través del embarazo, los 9 meses, el mes de cada una de nosotras, y como cada vez que llega nuestra sangre menstrual es un momento en donde se abre la intuición maravillosamente. Así que no es raro que seamos las mujeres que estamos trayendo todas estas nuevas terapias y estos nuevos modos de sanación, y estamos dirigiendo estos workshops. Sí. Y aquellos hombres que nos permitimos desarrollar esa energía femenina que no tiene nada que ver con nuestra sexualidad, tal vez somos los que estamos también avanzando y aprovechando esta gran oportunidad que se está produciendo a nivel de la Tierra, ¿no? Absolutamente, porque hubo un momento en donde era todo un matriarcado y solo existía una diosa. Luego vino el periodo donde entró el patriarcado y solo existe un dios que además castiga y es un poco estricto. Y ahora viene el equilibrio, viene la parte del tantra, masculino y femenino iguales. ¿Por qué? Porque vamos a ascender y vamos a llegar a la trascendencia. Pues ya en el día 8 hablaremos de Tantra y de cómo unir nuestra energía masculina y femenina y muchísimo más, porque venís también tres grandes, ¿no? Hay una que yo no conozco, a Galena el otro día la conocí, me encantó también su vibración. Y bueno, yo estoy deseando que llegue, bueno, que llegue día a día, ¿no? Pero el día 8, por supuesto, que No es también. una tranquila, ¿eh? A todos nos gusta trabajar con esto. Claro que sí. Bueno, Antonio, no sé si tienes algo más, porque vamos a ir terminando. Pues nada más, don Juan. Únicamente agradecer a las personas que han visto u oído este espacio a través de Zoom, a través de Facebook Live o a través de online, a través de Ondas y Radio. Así que a todos, como siempre, muchas gracias por su fidelidad. Muchísimas gracias. Bueno, Javier, ¿qué hacemos? ¿Despides tú último o dejamos que Luz Por favor, despida? la diosa siempre primero. Sí. Bueno, yo Bueno, es que... estoy muy agradecida de estar en este programa, me encantó y me encantó la charla. Les agradezco a todos, incluso los que están escribiendo en el chat y los que hicieron preguntas, así que aquí estaremos conectados otra vez en algún momento. Gracias, Javi, por acompañarme y estar conmigo. Un placer, como siempre. Y gracias a Juan, Antonio y a todas las personas que nos habéis estado viendo, porque realmente sin vosotros no podríamos estar hoy aquí, porque nosotros podemos tener, como siempre, conocimientos, pero de alguna forma queremos compartirlos, y si no hay nadie que nos escuche va a ser difícil en este sentido. Sí, yo creo que cada vez, yo hablando todos los días con Antonio, nos damos cuenta de que esto empezó con una idea, está creciendo muchísimo, pero sobre todo está sirviendo, ¿no? Y hay para mí una energía importantísima que yo veo en cada programa, el amor, la energía del amor, ¿no? Que es esa energía tan maravillosa que nos une, a la cual, y esto lo he aprendido de ti, Javier, unimos con el agradecimiento. Lo poco que te aporté es lo que hablaba de la neurociencia, que en este caso doy paso Bueno, pues, a Juan, que es... A mí se me ha quedado totalmente, ¿no? Es realmente el agradecimiento, por lo que ha medido en la neurociencia, es la energía más poderosa,
Más que el amor, digamos, porque es un estilo de amor, pero muy potenciado en este Sí, sí, sí. sentido. Bueno, pues yo de verdad os agradezco a ti, Javier, a ti, Luz. Efectivamente, eres una diosa por todo lo que compartes, de la manera en que lo compartes y esa energía y vibración personal que tienes. Antonio, bueno, es mi hermano querido, y Javier, doy gracias al Padre Madre por habernos puesto en nuestro camino, ¿no? Y gracias a todos, y como último consejo, como siempre, pues ser felices. Y mañana hablaremos del propósito de vida con Juan Cayuela, que está por ahí, que es uno de los que nos ha hecho una pregunta, con Cristina Cebrón y con Lorenzo Martínez. Hablaremos de propósito de vida, cómo ponerlo en práctica, cómo conocerlo y cómo disfrutarlo, porque aquí hemos venido eso, a disfrutar y ser felices. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Juan, si me permites, añadiría que Lorenzo hablará a propósito de vida según la Cábala, ¿eh? Según la Cábala. Será pues algo un poco diferente y será también ver otra visión y otra versión diferente. Muy bien. Pues buenas noches. Gracias. Siempre gracias. 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 Buenas noches.